Muy buenos días, mi nombre es Vivian Jiménez Rojas, especialista de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas. Les doy la más cordial bienvenida a todas y todos a la conferencia en línea que el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la DGPMI, viene desarrollando para impulsar la ejecución de las inversiones públicas con el fin de fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en los 3 niveles de gobierno. Para encontrar más información, los invitamos a visitar la página de inversión pública de la web del MEF, así como estar atentos a las redes sociales. Damos entonces inicio a la capacitación, brindándole el pase al señor Manuel Velasco, especialista de programación multianual de inversiones de la DGPMI. Adelante, Manuel. Gracias, Vivian. El conocimiento del territorio y la articulación territorial de las inversiones son enfoques que permiten maximizar los beneficios sociales derivados de la inversión pública, a la vez que posibilitan un mayor desarrollo social y económico. Por lo tanto, resulta crucial o vital que las diversas entidades de los 3 niveles de gobierno articulen, coordinen y sincronicen sus inversiones, buscando generar sinergias o complementariedades y un mayor impacto territorial. En tal sentido, bajo la égida o el liderazgo de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, se incluye este importante tema dentro de la fase de programación multianual de inversiones, con el propósito de optimizar la identificación, generación y priorización de un conjunto de inversiones en las carteras de inversiones de los programas multianuales de inversiones, a través de la maximización de sinergias o complementariedades, así como su ámbito de alcance geográfico, mediante espacios que permitan la coordinación intergubernamental de los 3 niveles de gobierno presentes en un mismo territorio. Muy bien. Buenos días, mi nombre es Manuel Velasco y en este espacio les comentaré de la articulación territorial de las inversiones y para ello, en un primer momento, veremos las bases conceptuales que dan sustento a este tema. Luego analizaremos las principales acciones con el propósito de tener claridad técnica. Inmediatamente después repasaremos las herramientas que permitirán implementar este trabajo y finalmente detallaré toda la metodología necesaria. Muy bien, adelante, empecemos con la presentación. Adelante, por favor, siguiente lámina. Bien, hace un momento les mencionaba que es crucial o es vital tener un sustento de la base conceptual, de tal forma que el proceso de articulación territorial de inversiones no sea un proceso mecánico o inercial, todo lo contrario. El proceso de articulación territorial de las inversiones dentro de la fase de programación multianual de inversiones tiene un propósito que va mucho más allá de seguir un conjunto de pasos de forma inercial, ¿no? Implica, ante todo, una reflexión, una coordinación y un consenso de los diversos actores que están presentes en un mismo territorio. Pero antes de hablar de la metodología de articulación territorial de inversiones, es importante saber qué cosa es el territorio, ¿no? El territorio no es solamente el espacio geográfico en el que tienen lugar las actividades económicas o sociales, sino que el territorio es el conjunto de actores y agentes que lo habitan con su organización social y política, cultura e instituciones, así como su medio físico o medio ambiente. Por lo tanto, el territorio se trata de un sujeto o de un actor fundamental del desarrollo al incorporar las distintas dimensiones de este, ¿no? Existen diversas definiciones de lo que es el territorio y sin embargo existen coincidencias entre los diversos autores. Por ejemplo, está Albuquerque, está Sergio Boisier, está el propio Paul Krugman con este tema de la nueva geografía económica,
etc. Y estos diversos autores, ¿no?, coinciden en que el territorio es un espacio donde se dan las interrelaciones o dinámicas sociales y económicas y otras. Es decir, no solo es el espacio físico. Por lo tanto, el territorio trasciende esa dimensión del espacio físico, además de tener dimensiones pues diversas, ¿no? Por ejemplo, la más conocida es aquella en la que el espacio que nosotros habitamos es conocida como la dimensión física. Pero también el territorio involucra el campo con recursos que producimos, transformamos e intercambiamos, es decir, tiene una dimensión económica, y asimismo el territorio también es el lugar donde establecemos vínculos con otros, es decir, tiene una dimensión social, y también el territorio es el lugar donde se configuran las relaciones de poder, es decir, la dimensión política. El territorio también son las rutas que transitamos diariamente, es decir, tiene una dimensión demográfica. El territorio también está referido a los marcos normativos que lo delimitan, es decir, tiene una dimensión institucional. Y finalmente, el territorio también es el lugar donde se desarrolla el sentido de pertenencia, es decir, hay una dimensión simbólica. Aquellos que hemos salido de nuestro terruño, de nuestro departamento originario o incluso del país, hacia el extranjero, sabemos de que existe una sensación de nostalgia. Esa sensación de nostalgia es el sentido de pertenencia, pues, ¿no?, hacia un territorio, ¿no?, en este caso, hacia nuestro terruño, ¿de acuerdo? Entonces, en conclusión, el territorio no es solamente la dimensión física como comúnmente nosotros, al momento de hablar de territorio, inmediatamente estamos vinculando, ¿no?, este concepto de territorio con una dimensión física, sino que, como ustedes han visto, el territorio es un concepto polisémico, ¿no?, o multidimensional. Por lo tanto, en el marco de la articulación territorial de las inversiones, es importante que los operadores de el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones comprendan que el territorio involucra a todas estas dimensiones, incluso mucho más, ¿no? Hay dimensiones culturales, el tema medioambiental, etcétera, ¿no? Entonces, en conclusión, lo importante de esta lámina es que el territorio trasciende, ¿no?, ese espacio físico o esa dimensión física. ¿De acuerdo? Siguiente lámina, por favor. Veamos ahora cuáles son las principales definiciones que enmarcan el proceso de articulación territorial de inversiones. Y una de las principales definiciones es la programación multianual de inversiones con articulación territorial. ¿Y qué es lo que formalmente se establece como concepto o definición de esta programación multianual de inversiones con articulación territorial? Es la que ustedes ven en la lámina, ¿no? Es decir, es un proceso articulado y además concertado entre los distintos niveles de gobierno, es decir, a nivel de gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, ¿no?, sean provinciales o distritales, con competencias en un determinado territorio, que partiendo de la comprensión, ojo, partiendo del conocimiento, de la comprensión, de la interpretación de sus características particulares en términos de las brechas de infraestructura o de acceso a servicios y de su visión de desarrollo de mediano y largo plazo, tiene como finalidad o como propósito o como objetivo la determinación de un conjunto de inversiones necesarias para resolver sus problemas prioritarios y explotar, ¿qué cosa?, sus potencialidades. Por lo tanto, en el marco de este proceso, ¿no?, de programación multianual de inversiones con articulación territorial,
Principalmente, ¿qué es lo que se va a analizar? Principalmente dos cosas. ¿Cuáles son las sinergias o complementariedades de las inversiones en el territorio? Y también, ¿cuál es el impacto territorial de las inversiones, ¿no? Están circunscritas a un determinado ámbito geográfico. ¿De acuerdo? Siguiente lámina, por favor. Otra definición, o además otro concepto que es importante tener en claro antes de revisar toda la parte metodológica, es saber qué cosa es una sinergia o complementariedad, ¿no? En el marco de este proceso de programación multianual de inversiones con articulación territorial. Y la sinergia o complementariedad de las inversiones está referida al análisis de las relaciones de sinergia o complementariedad, ¿no? Y al potenciamiento de la rentabilidad social a través de la concurrencia de inversiones que se complementan entre sí. Por lo tanto, la rentabilidad social de un proyecto de inversión se puede incrementar, ¿no?, con la presencia de otros proyectos que buscan un objetivo general en común. Eso es lo que señala la definición formal. Pero interpretemos esta definición formal, ¿no?, un poco basándonos incluso en lo que señala la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? Entonces, la palabra sinergia, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, significa la acción de dos o más causas cuyo efecto es superior, es decir, es mayor a la suma de los efectos individuales. Eso es lo que señala la Real Academia de la Lengua Española de lo que significa esta palabra sinergia, ¿no? La acción de dos o más causas cuyo efecto es superior o mayor a la suma de los efectos individuales, ¿no? Y para clarificar este punto, les pongo ahí el ejemplo que ustedes ven en la lámina, ¿no? Supongamos que se tiene previsto ejecutar un proyecto de inversión como un centro de salud de categoría 1-3, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se debe tener en cuenta que para que este centro de salud brinde de forma adecuada sus servicios a la población, necesitaría de inversiones que lo complementen, tales como, solo por citar algunas, electricidad. Sin ella, la provisión de los servicios de salud serían limitados, debido a que el equipo médico y además la unidad odontológica no podrían pues funcionar sin energía eléctrica. Asimismo, los horarios de atención no serían continuos. Además, el alumbrado público también sería necesario para que exista un mayor acceso y además seguridad en el tránsito de los pacientes, del personal de salud y el personal administrativo del centro de salud. Asimismo, la existencia o el mejoramiento de la infraestructura vial facilitaría el desplazamiento de los usuarios del servicio, disminuyendo ¿qué cosa? Los tiempos de traslado e incrementando a su vez el uso de los servicios de salud. Adicionalmente, sería necesario que el centro de salud cuente con los servicios de agua potable y alcantarillado de forma continua. ¿En razón a qué? Mantener la sanidad del establecimiento de salud, ¿no?, requiere de limpieza e higiene constante. Entonces, ese es un ejemplo de cómo un conjunto de inversiones que están vinculadas a este proyecto de un centro de salud de categoría 1-3 generan estas relaciones de sinergias o complementariedades. Ahora bien, para el caso peruano existen sendas investigaciones y bibliografía que evidencian las externalidades positivas de brindar infraestructura pública
aprovechando estas sinergias o complementariedades. Por ejemplo, Ford y Paredes en el año 2015 señalan que la inversión pública en el ámbito rural, tal como caminos y telecomunicaciones, ¿no? Además de riego, tienen un efecto significativo, ojo con esto, tienen un efecto significativo a nivel estadístico en la reducción de la pobreza. ¿A través de qué? A través de incrementos en la productividad agrícola, ingreso agrícola y además composición del empleo, ¿no? Estos hallazgos constituyen una evidencia sobre la relevancia o la importancia de realizar intervenciones de inversión pública en las zonas rurales, explotando sus complementariedades. Ahora, en esa misma línea, Torero y Escobal, en el año 2004, encuentran que los ingresos de los hogares en el ámbito rural se incrementan en mayor medida cuando se dota de infraestructura pública básica, tal como agua, electricidad y teléfono, ¿no? De forma conjunta. Por lo tanto, el incremento de ingresos de los hogares en estas zonas rurales es del 20% cuando se accede a estos servicios, ¿no? Agua, electricidad y teléfono, a la vez o complementariamente, ¿no? En comparación a un impacto de menos del 5% que resultaría de agregar los impactos individuales. Fíjense la importancia de realizar intervenciones en materia de inversión pública que sean complementarias o generen estas relaciones de sinergias. ¿De acuerdo? Lamentablemente, por una restricción de tiempo, no voy a poder seguir comentándoles pues, más investigaciones, pero los insto a que ustedes puedan revisar en la web, ¿no? Diversas investigaciones o bibliografía o evidencia que respalda este tema de la importancia de generar inversión pública con relaciones de sinergias o complementariedades. ¿De acuerdo? Muy bien. Siguiente lámina, por favor. ¿Y cuál es la secuencia virtuosa generada por las sinergias o complementariedades entre las inversiones en un mismo territorio? Es la que ustedes ven en pantalla, ¿no? Nosotros tenemos un territorio determinado y ese territorio determinado está contemplando un conjunto de inversiones de diversos tamaños, ¿no? Inversiones grandes, como ustedes ven ahí en el gráfico, inversiones medianas, inversiones pequeñas, y todas estas inversiones que están presentes en este mismo territorio, en esta misma área de influencia, y que además tienen un objetivo general común, y que finalmente también van a atender a la misma población, están generando estas relaciones de sinergias o complementariedades en este territorio. Fruto de ello, la provisión del servicio, ¿no?, de inversión pública se dará pues de forma óptima ¿a quién? A la población beneficiaria. Y esta provisión del servicio de forma óptima a la población beneficiaria decantará en un mayor valor público. Y ese mayor valor público a su vez permitirá generar un mayor bienestar social. Y ese mayor bienestar social es superior, ¿no?, o es mayor que la sumatoria del impacto individual de las inversiones. Ese es el propósito y esa es la secuencia virtuosa generada por las sinergias o complementariedades entre las inversiones en un mismo territorio. Bien, adelante por favor con la siguiente lámina. Otra de las principales definiciones que es importante tener en cuenta antes de revisar la parte metodológica es saber a qué nos referimos cuando hablamos de impacto territorial de las inversiones. El impacto territorial de las inversiones implica
la identificación del ámbito geográfico al que se encuentra circunscrita la inversión. Por lo tanto, se deben priorizar aquellas inversiones que intervienen un mayor ámbito geográfico, aprovechando, ¿qué cosa? Economías de escala y reduciendo costos transaccionales. Tal es el caso de proyectos de redes de servicios, multipropósitos y programas de inversión, entre otros. Estos no son los únicos. De esta manera, se incentiva, se motiva la formulación de inversiones de mayor alcance territorial y se desincentiva la atomización de inversiones. ¿De acuerdo? Eso es el impacto territorial de las inversiones. Siguiente lámina, por favor. Muy bien, habiendo ya repasado la base conceptual que da sustento a esta tarea, este proceso de programación multianual de inversiones con articulación territorial, y habiendo ya visto cuáles son las principales definiciones que necesitamos conocer en el marco de este proceso, ahora veremos cuáles son las herramientas, ¿de acuerdo? Y la metodología que nosotros hemos propuesto contempla el uso o la utilización de 5 herramientas para facilitar la identificación de sinergias o complementariedades de las inversiones, así como su impacto territorial. La primera de estas herramientas es el reporte para la articulación territorial de las inversiones, el reporte AT. No se olviden, por favor, este es un insumo, una herramienta clave para la identificación de las sinergias o complementariedades y también del impacto territorial de las inversiones, el reporte AT, ¿de acuerdo? La segunda herramienta, pero no menos importante, es la matriz para la identificación de sinergias o complementariedades. La tercera herramienta es la matriz para la evaluación de sinergias o complementariedades. Y la cuarta herramienta es la matriz para la evaluación del impacto territorial de las inversiones. Finalmente, tenemos la quinta herramienta, que es el formato de articulación territorial de inversiones, que es el formato ATI. Ojo con esto. No se confundan. Una cosa es el reporte AT, que es el insumo, y otra cosa es el formato ATI, que es el formato de articulación territorial de inversiones, que digamos es el resultado o el producto ya de todo el proceso de articulación territorial. ¿De acuerdo? Siguiente lámina, por favor. Bien, ahora pasamos a detallar cuál es el propósito, ¿no?, de cada una de estas herramientas, ¿no? En este caso, el reporte para la articulación territorial de las inversiones, que es el reporte AT, comprende la relación de inversiones que se encuentran registradas en el Programa Multianual de Inversiones del Estado y que tienen como ámbito de intervención el ámbito geográfico, es decir, el distrito, la provincia o el departamento de la entidad que genere el reporte. Eso parece un poco confuso, pero no se preocupen. En un momento voy a detallar a qué nos referimos con eso, ¿no? Mientras tanto, quédense por favor con la idea de que este reporte para la articulación territorial de las inversiones, que es el reporte AT, tiene un conjunto de variables o de columnas que son las que ustedes están viendo a manera de ejemplo en la lámina, ¿no?, como el código único, el código de idea, el ciclo de inversión, el tipo de inversión, el nombre de la inversión. También estará toda la cadena funcional, también estará la tipología, el servicio, el alcance territorial, etc. ¿De acuerdo? En suma, en el reporte, de forma automática, los operadores van a poder generar esta información a través del módulo de programación multianual de inversiones. ¿De acuerdo? ¿Y a qué nos referíamos hace un momento con el hecho de que este reporte de articulación territorial de las inversiones, ¿no?, tiene como ámbito de intervención el ámbito geográfico, ¿no?, distrito, provincia o departamento de la entidad que
lo genere. Simple, ¿no? Ustedes en la parte inferior de la lámina están viendo dos columnas, ¿no? Por un lado, en la primera columna están viendo a la OPMI, y ahí están las OPMIs que participan de este proceso de articulación territorial de las inversiones, que son las OPMIs de las municipalidades distritales, la municipalidad provincial y el gobierno regional, ¿de acuerdo? Y al costado están viendo una columna que dice reporte AT. Por lo tanto, yo soy, por ejemplo, la OPMI de una municipalidad distrital y genero el reporte de articulación territorial de las inversiones, el reporte AT, ¿no? En el módulo de programación multianual de inversiones. El reporte AT que me va a generar el módulo de PMI contendrá las inversiones de todo el distrito. ¿De qué distrito? Del distrito en el que yo, como OPMI, tengo competencia, ¿no? Si yo soy la municipalidad distrital del distrito de Castro Virreina, en el departamento de Huancavelica, pues será el reporte AT de todo el distrito de Castro Virreina, ¿no? Del departamento de Huancavelica. Eso significa. Y por otro lado, si yo soy la OPMI de una municipalidad provincial y genero el reporte AT en el módulo de PMI, este reporte AT contendrá la información de todas las inversiones que corresponden a toda la provincia. ¿De acuerdo? Supongamos que yo soy la municipalidad provincial, pues, de Castro Virreina, ¿no? Entonces, al momento de ingresar al módulo de programación multianual de inversiones y generar el reporte AT, yo voy a generar la información de toda la provincia de Castro Virreina, ¿no? Y por último, ¿no? Si soy un gobierno regional, por ejemplo, el gobierno regional del Cusco, y ingreso, ¿no?, al módulo de programación multianual de inversiones y genero el reporte AT, la información que va a estar contenida en el reporte AT será la información de las inversiones de todo el departamento del Cusco. ¿De acuerdo? A eso se refiere. El año anterior nosotros les enviábamos bases de datos para que ustedes puedan filtrar la información y generar esta suerte de reporte, ¿no?, de forma manual. Ahora, en el marco de también el proceso de mejora continua, lo que se refiere a la fase de programación multianual de inversiones, la DGPMI, para facilitarles este proceso, ya ha automatizado la generación de este reporte para la articulación territorial de las inversiones, que es el reporte AT, ¿en dónde? En el módulo de programación multianual de inversiones, en el módulo de PMI. ¿De acuerdo? Bien, siguiente lámina, por favor. ¿Cómo se genera este reporte para la articulación territorial de las inversiones, que es el reporte AT, en el módulo de programación multianual de inversiones? Simple. Lo primero que debe hacer la OPMI es ingresar al módulo de programación multianual de inversiones, ¿no?, con su usuario y su clave. Y una vez de que haya ingresado al módulo de programación multianual de inversiones, debe darle clic ahí al botón de PMI en ejecución, ¿no?, en este caso 2022-2024, y después de haberle dado clic a esta opción de PMI en ejecución, debe seleccionar la opción reporte de articulación territorial, reporte AT, ¿de acuerdo? Inmediatamente hayan ustedes seleccionado esta opción de reporte de articulación territorial, en la interfaz del módulo de programación multianual de inversiones van a poder visualizar la información. Y si ustedes desean descargar este reporte que se visualiza en la interfaz, ¿no?, del módulo de programación multianual de inversiones al Excel, también pueden hacerlo a través de la opción que ustedes están viendo en pantalla, que está en la parte superior derecha, que indica imprimir Excel. Le dan clic a esa opción e inmediatamente el módulo de programación multianual de inversiones les va a permitir descargar ese reporte, que es el reporte AT, en el formato Excel. ¿De acuerdo? Siguiente lámina, por favor. Muy bien.
Esta es la matriz para la identificación de sinergias o complementariedades. Este es un punto importante, ¿de acuerdo? En la anterior capacitación de la anterior semana, muchos preguntaban, ¿no? ¿Cómo se realiza, ¿no? La identificación de sinergias o complementariedades a través de esta matriz. Esta matriz sintetiza, ¿no?, los casos más comunes o más frecuentes de sinergias o complementariedades que pueden darse entre diversas tipologías de inversiones y sirve para acotar los esfuerzos de análisis y coordinación que realizan las oficinas de programación multianual de inversiones para identificar las sinergias o complementariedades, ¿no?, que existen entre sus diversas inversiones. Más adelante voy a explicar cómo es que se realiza este proceso de identificación de las referidas sinergias o complementariedades, pero por ahora, por favor, quédense con la idea de que esta matriz, ¿no?, que tiene dos ejes que están señalados en la lámina, ¿no?, el eje Y y el eje X, esta matriz tiene un conjunto de 26 tipologías, ¿no? Y estas tipologías, ¿no?, de inversión pública están generando una cantidad potencial de sinergias o complementariedades, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden apreciar ahí en la matriz que la tipología de agua potable y saneamiento tiene relaciones de sinergias o complementariedades potenciales con la tipología de educación, ¿no?, inicial, primario o secundario. También tiene una posible relación de sinergia complementariedad con la tipología de limpieza pública. También tiene una relación de sinergia complementariedad con el drenaje pluvial. Y también tiene una relación de sinergia o complementariedad con la atención médica básica. De tal forma que al momento de sumar horizontalmente la cantidad potencial de sinergias o complementariedades, en la última columna de esta matriz se detalla que existen cuatro potenciales sinergias o complementariedades entre esta tipología evaluada de agua potable y saneamiento versus o respecto a otras tipologías evaluadas también en la matriz. Y lo mismo para las otras tipologías, ¿no? Por ejemplo, la tipología de pistas y veredas, que es la segunda que está en el eje Y, ¿no?, evaluar, esa tipología tiene relaciones de sinergia o complementariedad con la tipología de drenaje pluvial y también con espacios públicos, de tal forma que en la sumatoria horizontal de la cantidad potencial de sinergias o complementariedades de esta misma matriz tiene un número de 2, ¿no?, 2 potenciales sinergias o complementariedades. Y así con todas las demás tipologías, ¿no? Muy bien. Siguiente lámina, por favor. La tercera herramienta es la matriz para la evaluación de sinergias o complementariedades. En función a la cantidad de sinergias o complementariedades identificadas para cada inversión, es decir, lo que vimos hace un momento en la última columna de la matriz, ahí se señalaba, ¿no?, tenemos 4 potenciales sinergias o complementariedades o 2, ¿no?, y así, etcétera. Entonces, en función a la cantidad de sinergias o complementariedades identificadas para cada inversión y según la categoría en la que se encuentra, se determinará el puntaje que le corresponde. Así, a mayor cantidad de sinergias o complementariedades asociadas a la inversión que se esté evaluando, esta tendrá una mayor prioridad, ¿no? Ustedes pueden ver ahí en la matriz que la matriz tiene 4 categorías. La primera categoría es inversión con 5 a 6 sinergias o complementariedades y el puntaje es de 10. Y si no sé, por otro lado, la inversión que yo estoy evaluando tiene 2 a 3 sinergias o complementariedades, el puntaje será de 3.3.
Y finalmente, si la inversión que yo estoy evaluando tiene solamente una sinergia o complementariedad, el puntaje será de 2.5. De tal forma que a menor cantidad de sinergias o complementariedades habrá una menor prioridad. O dicho de otra forma, a mayor cantidad de sinergias o complementariedades habrá una mayor prioridad de la inversión que yo estoy evaluando. ¿De acuerdo? Siguiente lámina, por favor. Muy bien. Ahora tenemos como cuarta herramienta la matriz para la evaluación del impacto territorial de las inversiones. Por lo tanto, según la categoría del impacto territorial en la que se encuentre la inversión que yo estoy evaluando, se determinará, se identificará el puntaje que le corresponde. Así, a mayor ámbito geográfico de intervención de la inversión, esta tendrá mayor prioridad. ¿Cómo? A través de, en este caso, las 6 categorías que ustedes ven en la matriz, ¿no? Si la inversión, por ejemplo, que yo estoy evaluando, tiene un alcance únicamente provincial, pues la categoría en la que estará esta inversión que estoy evaluando será la cuarta categoría de la matriz, que es inversión únicamente con alcance provincial. Por lo tanto, el puntaje será de 2.5. ¿De acuerdo? Y si por el contrario yo estoy evaluando otra inversión y esta inversión, de acuerdo a la información que yo tengo, tiene un alcance multidepartamental, pues entonces la categoría en la que debería estar evaluada esta inversión o a la que corresponde esta inversión que estoy evaluando es la categoría 1, inversión con alcance multidepartamental, cuyo puntaje será de 10. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a mayor ámbito geográfico de intervención de la inversión, esta, ¿no?, tendrá una mayor prioridad. ¿De acuerdo? Siguiente lámina, por favor. Finalmente, tenemos como quinta herramienta el formato de articulación territorial de inversiones, que es el formato ATI. En este formato se registran solo las inversiones para las cuales se ha identificado algún tipo de articulación territorial con otras inversiones. Por lo tanto, este formato de articulación territorial de inversiones o formato ATI contendrá las principales variables de las inversiones, la información necesaria para completarlo. ¿Provendrá de dónde? Del reporte de articulación territorial o del reporte AT. Y se incorporará con la información de la evaluación de sinergias y complementariedades y la información también de la evaluación del impacto territorial de las inversiones. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en este formato de articulación territorial de inversiones o formato ATI, ustedes tendrán todos esos campos o esas variables que están apreciando en la lámina, ¿no? Es decir, datos generales como el código, el nombre, la función, el ubigeo, el departamento, la provincia, el distrito, ¿no? Y ya más específicos como el servicio y la tipología de la inversión, la categoría de sinergias o complementariedades, el puntaje por sinergias o complementariedades, la categoría de impacto territorial de la inversión, el puntaje de impacto territorial y finalmente el puntaje total, ¿no?, de la suma de ambos, en este caso de ambas ponderaciones o de ambos puntajes. ¿De acuerdo? Muy importante, no confundir el formato de articulación territorial de inversiones, que es el formato ATI, con el reporte AT. El reporte AT, como lo señalaba hace un momento, es el insumo para desarrollar todo el análisis de este proceso. Y el formato de articulación territorial de inversiones o formato ATI ya es el producto o el resultado de todo el proceso. ¿De acuerdo? Bien. Siguiente lámina, por favor. ¿Y cuál es la metodología para abordar este tema de articulación territorial en la programación multianual de inversiones? Es la que vamos a ver a continuación. Siguiente lámina, por favor. Bien. Como parte de la metodología de este proceso de programación multianual de inversiones con articulación territorial, existe
una coordinación entre los diversos niveles de gobierno que están presentes en el territorio, ¿no? Una coordinación del distrito con la provincia o la municipalidad provincial con el gobierno regional, ¿no? Que vamos a detallar más adelante. Pero más importante, o digamos que más crucial, que entender esa dinámica de coordinación, porque la dinámica de coordinación es ceñirse a un conjunto de etapas o de pasos que están referidos a cada proceso de coordinación. Más importante que eso es tener la claridad técnica de cómo desarrollar estos análisis para determinar la evaluación de las sinergias o complementariedades de las inversiones. Por lo tanto, en el marco de esta metodología de programación multianual de inversiones con articulación territorial, principalmente, como lo señalaba al inicio o lo mencionaba al inicio, se desarrollarán dos análisis. Uno referido a sinergias o complementariedades de las inversiones y otro referido al impacto territorial de las inversiones. Por lo tanto, en el marco de la metodología es crucial o vital comprender cómo se realiza este análisis, sinergias o complementariedades. Y este análisis de sinergias o complementariedades de las inversiones se va a realizar a través de 4 sencillos pasos. ¿Y en qué consiste, ¿no?, este análisis de sinergias o complementariedades de las inversiones? Pues consiste en la revisión de las inversiones a nivel distrital, provincial o departamental con el propósito o con la máxima o con el objetivo de determinar las posibles sinergias o complementariedades. ¿Y cuáles son esos 4 sencillos pasos? Los que ustedes están viendo en pantalla. Lo primero que debe hacer la OPMI es revisar si las inversiones de la cartera de inversiones del PMI de su entidad, que puede ser una municipalidad distrital, una municipalidad provincial o gobierno regional, supongamos que, para este ejemplo, yo soy la OPMI de una municipalidad distrital, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el primer paso será que yo, como OPMI de la municipalidad distrital, revise las inversiones de mi cartera de inversiones del PMI. ¿De quién? De mi propia municipalidad distrital. ¿Y qué es lo que debería revisar? Revisar si están o no asociadas a algunas de las tipologías del eje Y de la matriz para la identificación de sinergias o complementariedades, que es la matriz que les mostrábamos en láminas anteriores. ¿Podemos regresar, por favor, rápidamente? Regresamos, por favor, más. Me parece que es la herramienta número 2. Así es, ahí. Gracias. Esta es la matriz. Y esta matriz, les comentaba brevemente, que tiene 2 ejes, ¿no? El eje Y y el eje X. Y lo importante en este paso es que yo, como municipalidad distrital, revise si alguna de las inversiones que yo tengo registrada en mi cartera de inversiones están vinculadas o no a alguna de estas tipologías del eje Y. Es el eje que ustedes están viendo en la parte izquierda de la matriz, ¿no? Retornamos, por favor, a los pasos. Una vez de que yo revisé si alguna de mis inversiones, ¿no?, de mi propia cartera de inversiones de PMI está vinculada a alguna de esas tipologías del eje Y, voy a identificar, voy a obtener las inversiones con sinergias o complementariedades base. Esto es importante. Ejemplo, supongamos que yo soy una municipalidad distrital pequeña, ¿no?, que tengo alrededor de 20 inversiones. De esas 20 inversiones que están en mi cartera de inversiones del PMI como municipalidad distrital, de esas 20 inversiones, utilizando la matriz que vimos hace un momento, yo reviso todas las tipologías del eje Y de la matriz e identifico
que de las 20 inversiones que yo tengo, 20 de estas 20 inversiones, ¿no? Alrededor de 7 inversiones están asociadas a las tipologías del eje Y de la matriz. Por lo tanto, esas 7 inversiones que yo encontré, por ejemplo, una de esas 7 es de agua potable, ¿no? Otra es de educación, y así, ¿no? Alguna de esas tipologías del eje Y, ¿no? Yo identifiqué que tienen una relación de vinculación. Por lo tanto, las inversiones con sinergia o complementariedades base serán esas 7 inversiones. 7 inversiones que están vinculadas al eje Y de las tipologías de la matriz para la identificación de sinergias o complementariedades. Así de sencillo, no hay nada complejo, ¿de acuerdo? Lo siguiente es, una vez que ya identifiqué esas inversiones con sinergias o complementariedades base, que para el ejemplo que les daba es 7, de las 20 inversiones que yo tengo en mi cartera de inversiones del PMI, 7 de esas inversiones están vinculadas a 7 tipologías del eje Y de la matriz. Ya, listo. Esas 7 inversiones van a ser mis inversiones con sinergias o complementariedades base. El paso número 2 ahora es analizar si para las inversiones con sinergia o complementariedades base existen inversiones asociadas a las tipologías del eje X de la matriz. ¿De qué matriz? La misma matriz para la identificación de sinergias o complementariedades. Y voy a revisar en un primer momento si para estas tipologías del eje X de la matriz para la identificación de sinergias o complementariedades existen inversiones, primero, de mi propia cartera de inversiones del PMI. ¿De acuerdo? Y después de haber identificado la cantidad de sinergias o complementariedades de las inversiones de mi propia cartera de inversiones asociadas a estas tipologías que están en el eje X, lo segundo es hacer un análisis dentro de las inversiones del reporte AT, que es el reporte para la articulación territorial de las inversiones, a fin de, o con el propósito de determinar la cantidad total de sinergias o complementariedades para cada inversión. Por ejemplo, de las 7 inversiones que yo determiné como base, una de estas inversiones, por ejemplo, está asociada al tema de agua potable y alcantarillado. Entonces, yo realizo un análisis, primero, buscando en mi propia cartera de inversiones, si para esta inversión que yo estoy evaluando de agua potable, ¿no?, existen otras inversiones dentro de mi propia cartera de inversiones del PMI que estén asociadas a las tipologías del eje X, de esa matriz. Y yo podría decir, mira, en realidad de lo que señala la matriz, potencialmente podrían haber 4 sinergias o complementariedades asociadas a esta tipología de agua potable. De la revisión de mi propia cartera de inversiones como municipalidad distrital, yo tengo 2 inversiones que están asociadas a 2 tipologías, ¿no? Puede ser el tema de, por ejemplo, de drenaje pluvial y el tema de educación, ¿no? Educación básica regular, no sé, primaria, digamos, ¿no? Por lo tanto, yo concluyo que luego de revisar mi propia cartera de inversiones, existen 2 potenciales sinergias o complementariedades asociadas a las inversiones de mi propia cartera. Y como segundo paso ahora, voy a revisar el reporte AT. En este reporte AT, ¿estarán solamente las inversiones de mi cartera? No. Van a estar las inversiones de todas las carteras de inversiones de los 3 niveles de gobierno que tienen intervención en mi distrito. Es decir, van a estar inversiones de otras municipalidades distritales, inversiones de la municipalidad provincial, inversiones incluso del gobierno regional o del sector en el distrito, ¿no? Entonces, al yo revisar ese reporte AT, puedo decir, mira, de acuerdo a la revisión de mi propia cartera de inversiones, yo solamente tenía 2 potenciales sinergias o complementariedades asociadas a la inversión de agua potable.
Pero al revisar adicionalmente el reporte AT, yo encontré otras dos potenciales sinergias o complementariedades, ¿no? Asociadas a esas otras dos tipologías, ¿no? Por lo tanto, en la revisión final, la cantidad total de sinergias o complementariedades asociadas a la inversión que estoy evaluando será de 4. 2 que correspondían a mi propia cartera de inversiones, 2 inversiones que estaban asociadas a 2 tipologías del eje X, y 2 inversiones adicionales que estaban vinculadas a 2 tipologías restantes del eje X de la matriz para la identificación de sinergias o complementariedades. Sumando ambas, en este caso, potencialidades de sinergias o complementariedades, voy a obtener que al final la cantidad total de sinergias o complementariedades asociadas a la inversión de agua que estoy evaluando es de 4. Así de sencillo. El tercer paso es, en función a la cantidad total de sinergias o complementariedades identificadas para cada inversión y la matriz para la evaluación de sinergias o complementariedades, se debe determinar la categoría en la que se encuentra la inversión y su puntaje. Ejemplo, hace un momento les comentaba que para esta inversión, ¿no? Supongamos de agua potable y alcantarillado, ¿no? Yo determiné, luego del análisis de mi propia cartera de inversiones y del reporte AT, que existen 4 sinergias, potencialidades asociadas a esa inversión. Por lo tanto, ¿cuál será la categoría y cuál el puntaje? Retornamos, por favor, un par de láminas atrás. Una más, por favor. Una más. Bien, gracias. Entonces, si yo he determinado, para el ejemplo que les daba hace un momento, que la inversión que estoy evaluando de agua potable y alcantarillado tiene 4 sinergias o complementariedades, entonces, ¿en qué categoría estará? En la segunda categoría de esta matriz, inversión con 3 a 4 sinergias o complementariedades. Esa es la categoría. ¿Y cuál será el puntaje? Fácil, 5. Ya está determinado, ¿no? Ven que todo es un proceso racional y lógico, ¿no? Solamente tener la claridad conceptual y conocer cuáles son las herramientas para poder aplicarlas, ¿de acuerdo? Siguiente lámina, por favor, retornamos a donde estábamos. Ahí, gracias. Entonces, ya habiendo determinado la categoría y el puntaje, ¿no? Asociado en este caso a las sinergias o complementariedades de las inversiones, el último paso es simplemente registrar las inversiones con sinergia o complementariedad base en el formato de articulación territorial de inversiones con su respectiva categoría y puntaje. Así de sencillo, ¿de acuerdo? Entonces, para los que deseen, igual esta lámina va a estar colgada en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas en el enlace de inversión pública, capacitaciones realizadas. Ahí también van a poder encontrar el video detallando, ¿no? Cada uno de estos pasos, ¿de acuerdo? No es, como ustedes han visto, para nada complejo. Lo único que requiere es conocimiento de cuáles son las herramientas y hacer uso de la lógica, ¿no? Nada más. Todos los pasos están sincronizados, ¿de acuerdo? Muy bien. Siguiente lámina, por favor. ¿Y cuál es el segundo análisis? El segundo análisis que se debe realizar en el marco de la articulación territorial de las inversiones es la evaluación del impacto territorial. ¿En qué consiste? En la revisión de las inversiones a nivel distrital, provincial o departamental con el propósito de determinar el ámbito geográfico de alcance de sus inversiones. ¿Cómo se realiza? En este caso, a través de 3 simples pasos. El primer paso es analizar para cada una de las inversiones de la cartera de inversiones del PMI de la entidad, es decir, municipalidad distrital, provincial o gobierno regional, su ámbito geográfico de alcance, ¿no? Es decir, distrital, multidistrital, provincial, multiprovincial, departamental o multidepartamental. Luego de que ya determiné cuál es el ámbito geográfico de alcance de la inversión,
En función de ese dato, ¿no?, del ámbito geográfico, y además, considerando la matriz para la evaluación del impacto territorial de las inversiones, se debe determinar la categoría en la que se encuentra la inversión y su puntaje. Hace un momento les mencionaba, ¿no? Si, por ejemplo, la inversión que yo estoy evaluando a través de la información del reporte AT, el reporte de articulación territorial de inversiones, veo que el alcance o el ámbito geográfico de esta inversión es multidepartamental. Por lo tanto, la categoría en la que estará esta inversión será multidepartamental y el puntaje será pues de 10, el máximo. Y así con las demás inversiones. El tercer paso es simplemente registrar las inversiones de su cartera de inversiones del PMI en el formato de articulación territorial con su respectiva categoría y puntaje. Así de simple y de sencillo. ¿De acuerdo? Siguiente lámina, por favor. ¿Y cuáles son los niveles de articulación territorial de inversiones? Son 3 y son los que ustedes ven en pantalla. En principio tenemos la articulación territorial a nivel distrital, que estará a cargo de la OPMI de la Municipalidad Distrital, que consta además de una sola etapa compuesta por 6 actividades. ¿De acuerdo? Además, tenemos el nivel de articulación territorial provincial, que estará a cargo de la OPMI de la Municipalidad Provincial, con la participación o la concurrencia de las OPMIs de las municipalidades distritales que se encuentran bajo su jurisdicción. Y este nivel de articulación o de coordinación consta de 3 etapas que están compuestas por 10 actividades en total. ¿De acuerdo? Y finalmente tenemos la articulación territorial a nivel departamental, que estará a cargo de la OPMI del gobierno regional, con la participación, ¿no?, o con la concurrencia de las OPMI de las municipalidades provinciales, que se encuentran bajo su jurisdicción. Y consta en este caso también de 3 etapas y está compuesta por 10 actividades. ¿De acuerdo? Más allá de detallar de forma específica, ¿no?, cada una de estas actividades, por favor, céntrense en la lógica, ¿no?, que está detrás de la coordinación de cada nivel de gobierno, ¿no? Porque igual ustedes van a ver que las actividades y las etapas guardan una relación. Por lo tanto, más allá de aprenderse de memoria cuáles son las 10 actividades o las 3 etapas, ¿no?, de alguno de estos niveles de coordinación, lo importante es entender la lógica. Primero ya vimos, ¿no?, lo crucial que es entender cómo se desarrollaba ese análisis, tanto de sinergias o complementariedades, y luego ahora vamos a pasar a detallar cuáles son esas etapas y actividades para cada uno de los niveles de gobierno. Con el propósito no de que ustedes se memoricen estas etapas o actividades, sino de que comprendan cuál es la lógica que está detrás de esta coordinación, esta articulación. Porque van a ver que incluso las actividades y las etapas se repiten. Lo único que va a cambiar es el nivel de gobierno que estamos evaluando. ¿Sí? Bien. Siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina. Bien, gracias. Entonces, en el nivel de articulación territorial de inversiones distrital o en el nivel distrital, tenemos solamente una etapa. Y esa etapa, que es la etapa de identificación de la articulación territorial de las inversiones del distrito, está compuesta por 6 actividades. La primera de estas actividades es la generación del reporte de inversiones para la articulación territorial del distrito. ¿De acuerdo? Segunda actividad es la identificación de duplicaciones. La tercera actividad es la identificación de sinergias o complementariedades, que ya vimos cómo se desarrolla. La cuarta actividad es la identificación del impacto territorial. La quinta es la elaboración de la cartera de inversiones distrital con articulación territorial. Y finalmente, la sexta etapa es la remisión de la cartera de inversiones distrital con articulación territorial. ¿De qué tratan cada una de estas actividades?
continuación vamos a detallar brevemente. Siguiente lámina, por favor. La primera actividad asociada a esta primera etapa de identificación de la articulación territorial de las inversiones del distrito es la actividad de generación del reporte de inversiones, ¿no? Es decir, la generación del reporte AT, en este caso del distrito. Ahí no hay mayor ciencia, lo único que tienen que hacer es ingresar al módulo de programación multianual de inversiones a través de las opciones que hace un momento les detallaba y obtener ese reporte AT para su distrito, ¿no? La segunda actividad es la identificación de duplicaciones, es decir, considerando las inversiones que forman parte del reporte para la articulación territorial de las inversiones, es decir, del reporte AT a nivel distrital, la OPMI, en este caso de la Municipalidad Distrital, identificará aquellas inversiones que podrían generar duplicaciones, ¿de acuerdo? La actividad 3 es la identificación de sinergias o complementariedades, ¿no? Que básicamente trata de revisar las inversiones que forman parte, en principio, de su propia cartera de inversiones del PMI y luego del reporte para la articulación territorial de las inversiones, identificando las posibles sinergias o complementariedades entre las diferentes tipologías de inversiones, como ya explicamos a través de esos 4 simples pasos, ¿no? Se puede obtener la cantidad total de sinergias o complementariedades asociadas a la inversión que estoy evaluando. ¿De acuerdo? Actividad 4, identificación del impacto territorial. En este caso, la OPMI distrital revisa las inversiones que forman parte de su cartera de inversiones del PMI, identificando en cada caso el ámbito geográfico con el objetivo de identificar el impacto territorial de cada inversión. Y la actividad 5 es la elaboración de la cartera de inversiones distrital con articulación territorial. Ojo con esto. ¿A qué nos referimos con elaboración de la cartera de inversiones distrital con articulación territorial? El registro, ojo, el registro de las inversiones en el formato ATI, en el formato de articulación territorial de inversiones, constituye la elaboración de la cartera de inversiones distrital con articulación territorial. O dicho de otra forma, todas las inversiones que yo registre en el formato ATI se van a constituir en la cartera de inversiones distrital con articulación territorial. ¿De acuerdo? La actividad número 6 es la remisión de la cartera de inversiones distrital con articulación territorial, en este caso la OPMI de la Municipalidad Distrital remite o envía a la OPMI de la Municipalidad Provincial la propuesta de la cartera de inversiones para la que se ha identificado la articulación territorial, las cuales se encuentran, como ustedes ya saben, registradas en el formato de articulación territorial de inversiones. Es decir, la actividad 6 es simplemente ese formato ATI, que a su vez se constituye en la cartera de inversiones distrital con articulación territorial, se remite o se envía a la OPMI de la Municipalidad Provincial. Nada más, así de sencillo. Siguiente lámina, por favor. Ahora veamos la articulación territorial de inversiones a nivel provincial. A nivel provincial vamos a tener 3 etapas, que son las que ustedes están viendo en pantalla. La primera etapa es la identificación de la articulación territorial de las inversiones de la provincia. La segunda etapa es el establecimiento de acuerdos intergubernamentales en la provincia. Y la tercera etapa es la elaboración de la cartera de inversiones de la provincia. ¿De acuerdo? Hace un momento les decía que más allá de memorizarse ustedes las actividades o las etapas, se enfoquen en comprender cuál es la lógica que está detrás de la metodología. ¿Y a qué me refería con esto? En que, por ejemplo, en el caso de la etapa 1, la actividad 1 que ustedes están viendo en pantalla es la revisión de la información de las municipalidades distritales. Lógico, si la anterior etapa concluyó con la actividad de remisión o envío de el formato de articulación territorial de la municipalidad distrital a la municipalidad provincial, ¿qué es lo lógico o qué es lo racional? Que la primera actividad de la primera etapa a nivel provincial sea pues la revisión
de esa información que han remitido las municipalidades distritales. ¿De acuerdo? ¿Ven que todo es lógico? La segunda actividad será la generación del reporte de articulación territorial de inversiones, ¿no? En este caso, de la provincia. Es decir, yo como OPMI de Municipalidad Provincial genero el reporte AT para toda mi provincia. Eso es, en simple. Y la actividad 3 es lo mismo que ya vimos más o menos en el anterior nivel de coordinación, que es la identificación de duplicaciones, la actividad 4, identificación de sinergias o complementariedades, la actividad 5, la identificación de el impacto territorial, y la actividad 6 será la unificación o la consolidación de los formatos de articulación territorial de inversiones de la provincia. ¿De acuerdo? Como primera actividad dentro de la segunda etapa se tiene el taller de articulación territorial de las inversiones a nivel provincial, ¿de acuerdo? O a nivel de la provincia. Y la segunda actividad será la suscripción de acuerdos intergubernamentales para la articulación territorial de las inversiones de la provincia, ¿de acuerdo? Luego de ello, en la etapa número 3, tenemos la primera actividad, que es la elaboración de la cartera de inversiones provincial con articulación territorial. Y finalmente, la actividad 2 será la remisión de la cartera de inversiones provincial con articulación territorial. En este caso, al siguiente nivel de gobierno, que será el gobierno regional. ¿De acuerdo? Siguiente lámina, por favor. Bien. Voy a hacer énfasis en aquellas actividades que no se detallaron en el anterior nivel de coordinación, porque ustedes ya habrán podido corroborar de que las actividades son las mismas. Se repite, no hay otro análisis adicional que vayan a hacer, ¿no? Y una de las actividades que es nueva para este nivel de coordinación a nivel provincial es la revisión de la información de los formatos ATI remitidos por las municipalidades distritales. ¿Cómo? Utilizando la matriz para la identificación de sinergias o complementariedades, la OPMI, en este caso de la Municipalidad Provincial, procede a validar la cantidad de sinergias o complementariedades identificadas y remitidas a través del formato de articulación territorial de inversiones, formato ATI. La segunda actividad es la generación de mi propio reporte, ahí no hay mayor ciencia. Yo como OPMI de Municipalidad Provincial ingreso al módulo de PMI y genero mi reporte AT, en este caso para mi provincia, ¿no? La actividad 3 es la identificación de duplicaciones, ¿no? La actividad 4 es la identificación de sinergias o complementariedades que ya detallamos. La actividad 5 es la identificación del impacto territorial, también que ya detallamos cómo se realiza. Y finalmente la actividad 6, que sí es nueva, que no estuvo en el anterior nivel de coordinación a nivel distrital, es la unificación o la consolidación de los formatos de articulación territorial de inversiones, en este caso de la provincia. ¿De qué trata esta actividad? La OPMI provincial unifica o consolida los formatos de articulación territorial de inversiones validados correspondientes a las municipalidades distritales que pertenecen a su provincia con su propio formato de articulación territorial de inversiones, de tal forma que se obtenga el formato de articulación territorial de inversiones o formato ATI de la provincia. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Siguiente lámina, por favor. Dentro de esta articulación territorial a nivel provincial tenemos la segunda etapa, que es el establecimiento de acuerdos intergubernamentales en la provincia. La primera actividad es el taller de articulación territorial de las inversiones de la provincia. En este caso, la OPMI de la Municipalidad Provincial convoca al taller, el cual tiene por finalidad identificar y seleccionar ideas de inversión que estén orientadas a producir sinergias o complementariedades, así como tener un mayor ámbito geográfico de alcance, a fin de lograr un mayor desarrollo del territorio. Más adelante voy a señalarles cuáles son algunas pautas para desarrollar este taller de articulación territorial, ¿de acuerdo? Mientras tanto, quédense con la idea de que
En el marco de esta segunda etapa, existe una actividad referida al taller de articulación territorial de inversiones a nivel de la provincia. Y la segunda actividad de esta etapa es la suscripción de acuerdos intergubernamentales para la articulación territorial de las inversiones de la provincia. Es decir, como resultado del taller de la provincia, las entidades participantes podrán establecer diferentes acuerdos referidos a la programación multianual, formulación y evaluación, ejecución y funcionamiento de las inversiones para las cuales se han identificado articulación territorial y que aún no cuentan con el inicio de la fase de ejecución, así como para nuevas ideas de inversiones. ¿De acuerdo? Siguiente lámina, por favor. La tercera etapa es la elaboración de la cartera de inversiones, en este caso de la provincia. Y la primera actividad es la elaboración de la cartera de inversiones provincial con articulación territorial. Por lo tanto, el registro, ojo con esto, el registro de las inversiones en el formato ATI constituye la elaboración de la cartera de inversiones provincial con articulación territorial. Así de simple. Y la actividad 2 es la remisión, ¿no?, o el envío de la cartera de inversiones provincial con articulación territorial al siguiente nivel de gobierno. En este caso, la OPMI de la Municipalidad Provincial remite a la OPMI del Gobierno Regional la propuesta de la cartera de inversiones para las que se ha identificado articulación territorial, las cuales se encuentran registradas en el formato ATI. ¿De acuerdo? Así de simple. Siguiente lámina, por favor. Bien, finalmente tenemos la articulación territorial de inversiones a nivel departamental. Dentro de este nivel de coordinación tenemos las mismas 3 etapas que vimos a nivel provincial, son exactamente las mismas. ¿Cuál es la única diferencia? Que en vez de evaluar la provincia, ahora se evalúa el departamento, pero las etapas y las actividades son exactamente las mismas. ¿De acuerdo? Siguiente lámina, por favor. Pasemos a detallar brevemente estas actividades, ¿no? Dentro de la etapa 1, identificación de la articulación territorial de las inversiones en el departamento, la primera actividad es la revisión de la información, en este caso, de los formatos de articulación territorial remitidos pues por las municipalidades provinciales de mi departamento. ¿Cómo? Utilizando la matriz para la identificación de sinergias o complementariedades, ¿no? Eso ya lo explicamos. Actividad 2, lo mismo. Genero el reporte AT, en este caso para mi departamento. Yo como OPMI del gobierno regional ingreso al módulo de PMI, genero el reporte AT y el reporte AT que se va a generar involucra el ámbito geográfico departamental. ¿De acuerdo? La actividad 3 es la identificación de duplicaciones, la actividad 4, identificación de sinergias o complementariedades, la actividad 5, identificación del impacto territorial, y finalmente la actividad 6 es la unificación de los formatos de articulación territorial de la provincia, ¿no? Aquí simplemente es consolidar todos los formatos ATI de la provincia con mi propio formato de articulación territorial de inversiones como gobierno regional. Fruto de esa consolidación o esa unificación, se obtendrá el formato de articulación territorial de inversiones del departamento. ¿De acuerdo? Siguiente lámina, por favor. Lo mismo, tenemos una segunda etapa también de establecimiento de acuerdos intergubernamentales, en este caso en el departamento. Esa es la única diferencia, las actividades son las mismas. Habrá un taller de articulación territorial de las inversiones, en este caso del departamento, y por lo tanto la OPMI del gobierno regional convocará al taller a las OPMI de las municipalidades provinciales, en este caso. Y la actividad 2 será la suscripción de acuerdos intergubernamentales para la articulación territorial de las inversiones. ¿De dónde? Del departamento. Siguiente lámina, por favor. Como tercera y última etapa está la elaboración de la cartera de inversiones del departamento, que tiene las mismas actividades. En este caso, la elaboración de la cartera de inversiones departamental con articulación territorial, ¿no? En este caso, el registro de las inversiones en el formato ATI o en el formato de articulación territorial de inversiones se constituye
en la cartera de inversiones departamental con articulación territorial. Y la segunda actividad es la remisión de esta cartera de inversiones departamental con articulación territorial. En este caso, la OPMI del gobierno regional remite a las OPMI de los sectores correspondientes para conocimiento la cartera de inversiones para las que se ha identificado articulación territorial, las cuales se encuentran registradas en el formato de articulación territorial de inversiones, más conocido como formato ATI. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Siguiente lámina, por favor. En conclusión, ustedes han visto que cada una de estas etapas y actividades tiene una secuencia lógica. Incluso se repiten, ¿no? Por lo tanto, nuevamente, más allá de aprenderse de memoria cuáles son esas etapas y actividades, lo importante, o como idea fuerza que yo quisiera que ustedes se lleven de este taller, porque igual la información de las actividades y las etapas las pueden revisar en el lineamiento metodológico que les vamos a remitir estos días, ¿no? Lo importante es que ustedes entiendan la lógica, ¿no? Y hay una racionalidad que está detrás de lo que nosotros hemos planteado a nivel de etapas y de actividades, ¿no? Y ustedes han podido corroborar que efectivamente es así. Entonces, quédense por favor con la idea de que los procesos de articulación territorial entre los diversos niveles de gobierno, distrital, provincial y a nivel de gobierno regional, guardan esa relación de racionalidad y de lógica. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son las pautas para el desarrollo del taller de articulación territorial de inversiones a nivel provincial y departamental? Esta parte es crucial porque muchas veces hemos recibido, ¿no?, consultas de parte de los operadores y cómo realizo yo como municipalidad provincial o como gobierno regional ese taller de articulación territorial de inversiones. Atendiendo a esa consulta es que nosotros, en el marco de este proceso, ¿no?, de programación multianual de inversiones con articulación territorial, hemos incluido dentro del lineamiento metodológico unas pautas para el desarrollo del taller de articulación territorial de inversiones, ya sea a nivel provincial o departamental, ¿de acuerdo? Y estas pautas para desarrollar el taller involucran el desarrollo de al menos 5 análisis. Al menos 5, ustedes pueden desarrollar más, pero al menos, o como contenido mínimo, nosotros estamos presentando estos análisis. En principio, un análisis departamental. Luego de ello, un análisis y presentación de la proyección del cierre, en este caso, de brechas de infraestructura o de acceso a servicios de la provincia o del departamento, según corresponda. Luego de ello, la presentación del formato de articulación territorial de inversiones, ya sea de la provincia o del departamento, y finalmente con enfoque territorial. Pasemos a comentar rápidamente de qué tratan cada uno de estos análisis. Adelante, por favor. Camina. La presentación de las principales brechas de infraestructura o acceso a servicios de la provincia o del departamento, ¿no?, según corresponda. Si yo soy una OPMI de una municipalidad provincial, pues el taller es a nivel provincial. Si yo soy la OPMI de un gobierno regional, en este caso, pues el taller es a nivel de departamento, ¿no? A eso se refiere ese tema de provincia o departamento. En este caso, la OPMI de la municipalidad provincial o del gobierno regional utilizará como insumo la información contenida en ¿dónde? En su diagnóstico de brechas vigente, y dicha información le permitirá seleccionar, analizar, elaborar y presentar los datos más relevantes respecto a la situación de las principales brechas de infraestructura o de acceso a servicios de la provincia o del departamento. En cristiano,
este análisis involucra la revisión del diagnóstico de brechas vigente de la entidad, llámese municipalidad provincial o gobierno regional, y fruto de ese análisis se tienen que identificar y presentar en el taller las principales brechas de infraestructura, de acceso a servicios, ¿no? Las que aquejan más a la población, ¿no? Donde está el mayor sufrimiento o el mayor sentir de la población en materia de brechas de infraestructura, acceso a servicios. Ese tipo de brechas hay que seleccionarlas, analizarlas y presentarlas en el taller, ¿de acuerdo? ¿Van a tener que hacer un nuevo análisis? No, esa información ya debe estar en su diagnóstico de brechas, ¿de acuerdo? Luego de ello, la OPMI debe realizar un análisis y presentación de las potencialidades económicas, ya sea de la provincia o del departamento. En este caso, la OPMI de la Municipalidad Provincial o del Gobierno Regional analizará y presentará las potencialidades económicas de la provincia o el departamento y para ello utilizará también la información de su diagnóstico de brechas vigente. ¿Por qué? Porque este análisis de potencialidades económicas también es un análisis que se desarrolla como parte de la elaboración del diagnóstico de brechas. Por lo tanto, no es generar nueva información, no. Es utilizar la información que ya se tiene del diagnóstico de brechas en materia de potencialidades económicas, seleccionar las principales, en este caso, potencialidades económicas y además identificar en qué áreas en específico se encuentran concentradas esas potencialidades económicas y presentarlas en el taller. A partir de la información presentada por las OPMIs, se identificará las principales necesidades o déficits de infraestructura que son necesarios para generar desarrollo económico en el territorio. Ese es el propósito. Siguiente lámina, por favor. Luego de ello, se debe realizar un análisis y presentación de la proyección de cierre de brechas de infraestructura o acceso a servicios de la provincia, ¿no?, o del departamento. En este caso, la OPMI de la Municipalidad Provincial o del Gobierno Regional presentará las proyecciones del cierre de brechas de infraestructura o acceso a servicios para la provincia o del departamento que fueron desarrolladas en el punto 1. Es decir, no van a presentar el análisis de la proyección de todas las brechas, sino de las principales brechas o de las brechas prioritarias que fueron identificadas en el punto 1, ¿perdón? A fin de identificar posibles ideas de inversión que de forma conjunta o coordinada entre los diversos niveles de gobierno permitan acelerar el cierre de brechas prioritarias del territorio. Luego de ello, se da la presentación del formato de articulación territorial de inversiones de la provincia o del departamento. En este caso, la OPMI de la Municipalidad Provincial o del Gobierno Regional debe explicar la vinculación de las inversiones con sinergias o complementariedades, así como de impacto territorial, identificadas en el formato de articulación territorial de inversiones de la provincia o del departamento, con las principales brechas de infraestructura o acceso a servicios presentadas en el punto 1. Ojo con eso, solo de las brechas de infraestructura o acceso a servicios prioritarias, es decir, que fueron analizadas en el punto 1, no de todas las brechas, ¿de acuerdo? Bien, siguiente lámina, por favor. Finalmente, en este caso, la OPMI de la Municipalidad Provincial o del Gobierno Regional identifica y selecciona las ideas de inversión que estén orientadas a producir sinergias o complementariedades y tengan el mayor impacto en la provincia o el departamento que permitan acelerar pues el cierre de las brechas de infraestructura, de acceso a servicios y explotar sus potencialidades económicas, ¿no?, logrando un mayor desarrollo social y económico del territorio. Ese es el propósito del último análisis de generación y selección de ideas de inversiones con enfoque territorial. ¿Qué es lo nuevo aquí? Que nosotros estamos incluyendo dentro de este proceso de programación multianual de inversiones con articulación territorial. Estamos incluyendo un proceso personalizado por áreas específicas en lo que se refiere a la identificación de inversiones.
¿Cómo es esto? En principio, para el caso de la generación, por ejemplo, si el objetivo es generar desarrollo social, lo primero que yo debería hacer es cuáles son las mayores brechas de infraestructura o acceso a servicios en la provincia o el departamento. Y una vez que yo identifique, ¿no?, y dé respuesta a este interrogante de cuáles son las mayores brechas de infraestructura o acceso a servicios en mi provincia o en mi departamento, lo siguiente es específicamente en qué lugares o áreas dentro de mi provincia o departamento se encuentran estas mayores brechas de infraestructura o acceso a servicios. Ojo con esto, ¿ah? Es un análisis más completo, ¿no? Porque primero tú estás identificando cuáles son las mayores brechas de infraestructura o acceso a servicios o las brechas más prioritarias en tu territorio. Luego de ello, lo que vas a hacer es esas principales brechas que aquejan a tu población de infraestructura, acceso a servicios, ¿en qué lugares específicamente están? ¿En qué subterritorios dentro de tu territorio? ¿En la zona sur, en la zona este, noreste? ¿En qué parte específicamente están? Y finalmente, se podría dar respuesta al interrogante de cuáles son las inversiones que se necesitan de forma específica para generar desarrollo social en ese ámbito territorial, en ese subterritorio o en esa área específica dentro de mi territorio. Y si por el contrario el objetivo es generar desarrollo económico, tendríamos que primero dar respuesta al interrogante de cuáles son las mayores potencialidades económicas en mi provincia o departamento. Y después de haber dado respuesta a este interrogante de cuáles son las mayores potencialidades económicas, ¿no?, en mi provincia o departamento, paso a responder la siguiente interrogante, que es específicamente en qué lugares o áreas o subterritorios dentro de mi provincia o departamento existen estas mayores potencialidades económicas. Para finalmente dar respuesta al interrogante de cuáles son las inversiones que se necesitan de forma específica para generar desarrollo económico en ese territorio, logrando finalmente esa tan ansiada generación de desarrollo económico. ¿De acuerdo? Ojo con eso. Se está incluyendo dentro del proceso de identificación de inversiones un proceso personalizado por áreas específicas o subterritorios de, por un lado, o dónde están las mayores brechas de infraestructura, acceso a servicios, o por otro lado, dónde están específicamente las mayores potencialidades económicas, ¿no?, en mi provincia o en mi departamento. De tal forma que yo puedo seleccionar o establecer de forma específica un conjunto de inversiones, ya sea para generar desarrollo social o económico. ¿De acuerdo? Siguiente lámina, por favor. Aquí les presento un ejemplo, ¿no? Este es un análisis de la parte más difícil quizás de este tema de articulación territorial de inversiones, que es el análisis de las potencialidades económicas del territorio. Porque el análisis de cuáles son las principales brechas de infraestructura, acceso a servicios, es más intuitivo, ¿no? Es incluso, yo diría, más sencillo. El más retador en términos técnicos y conceptuales es el análisis de potencialidades económicas, ¿no? Por eso es que a continuación les voy a presentar este caso para el distrito de Mollepata, ¿no? Está en el departamento del Cusco. Antes de ello, es importante diferenciar que existen potencialidades económicas en un territorio de dos tipos. Las potencialidades económicas manifiestas o existentes, ¿no?, y las potencialidades económicas latentes. ¿Cuáles son las potencialidades económicas existentes? Son las potencialidades económicas pues que ya se han manifestado en el territorio, ¿no? Y por lo tanto, el análisis en este caso será identificar la infraestructura que se requiere y que puede ser atendida además con inversión pública, con el propósito de explotar la potencialidad económica que ya existe, ¿no? Ese es el objetivo en el caso de la potencialidad económica existente. Explotar, en este caso, la potencialidad económica manifiesta.
¿A través de qué? A través de la generación de ideas de inversiones que permitan explotar las potencialidades económicas existentes o manifiestas del territorio. Es decir, aquí el objetivo de la entidad, de la OPMI en coordinación con la unidad formuladora, ¿no?, es explotar esa potencialidad que ya es manifiesta, ¿no? Es aprovecharla al máximo. ¿A través de qué? A través de inversión pública. Y por otro lado, en el caso de las potencialidades económicas latentes o que todavía no se han manifestado, ¿no?, que necesitan todavía pues, del apoyo de inversión pública para manifestarse, ¿no? En este caso, el análisis será identificar los déficits, ¿no?, de infraestructura que pueden ser atendidos con inversión pública con el propósito de destrabar la potencialidad o de manifestar la potencialidad que todavía está latente, está oculta. Está ahí, pero necesita de el apoyo de inversión pública para poder manifestarse o destrabarse, ¿no? ¿A través de qué? A través de ideas de inversión que permitan destrabar o desarrollar plenamente las potencialidades económicas del territorio. Si se dan ambos tipos de intervenciones, por un lado, ideas que van a explotar la potencialidad económica existente y por otro lado, ideas de inversiones que van a destrabar o van a desarrollar plenamente las potencialidades económicas del territorio, finalmente vamos a lograr el tan ansiado desarrollo económico del territorio. Y para esto un caso específico, ¿no? Un ejemplo. En el marco de estos talleres que se van a realizar, por ejemplo, en este caso a nivel de departamento, ¿no?, convocado por la OPMI del gobierno regional, en este caso del Cusco, se podrían identificar un conjunto de inversiones asociadas a una potencialidad económica latente que está relacionada con un atractivo turístico, como es el caso de una laguna, la laguna de Humantay. Está en el distrito de Moyepata. Y como resultado de ese taller y de la coordinación entre los diversos niveles de gobierno regional, gobierno local provincial, gobiernos locales distritales, ¿no?, se podrían generar mínimamente las ideas de inversión que ustedes están viendo en el ejemplo. Digamos que todo el proceso de articulación territorial de inversiones se resume a esos acuerdos, a esa tabla. Por un lado está el nivel de gobierno y por otro lado están las ideas de inversión. Por ejemplo, el gobierno local del distrito S, ¿no?, podría proponer las siguientes ideas de inversión. Proyecto de inversión de camino vecinal. Proyecto de inversión de instalaciones turísticas en la laguna Humantay, es decir, la puesta en valor del recurso turístico. Imagínense la importancia de generar proyectos de inversión de camino vecinal. ¿Por dónde la población, en este caso los turistas, ¿no?, ya sean locales, nacionales o extranjeros, podrían transitar si no existe mínimamente el camino vecinal? O si, por otro lado, el recurso turístico, que es la laguna en este caso, no está puesto en valor. Asimismo, como fruto de ese taller, también podría darse el caso de que el gobierno local provincial Y, ¿no?, proponga ideas de inversión relacionadas con un proyecto de inversión de electrificación. Además, un proyecto de inversión de gestión de residuos sólidos. Y podría darse el caso de que ese proyecto de inversión de gestión de residuos sólidos ya esté registrado en el programa multianual de inversiones. Y finalmente, el gobierno regional M podría proponer un proyecto de inversión de recuperación del ecosistema de la laguna Humantay, ¿no?, de tal forma que se preserve la laguna y se le dé sostenibilidad ambiental, ¿no?, al ecosistema de esta laguna, evitando su contaminación, ¿no?, preservándola. Ese es un ejemplo de cómo es que a través de la identificación de una potencialidad económica latente relacionada en este caso con un atractivo turístico, como una laguna, que es la laguna de Humantay, permite generar esa propuesta de inversiones que tienen sinergias o complementariedades.
y que finalmente van a permitir lograr ese desarrollo económico del territorio. Siguiente lámina, por favor. Y con esto terminamos. ¿Y para qué la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, ¿no?, está proponiendo que nosotros desarrollemos esta articulación territorial de inversiones? ¿Para qué, no? El motivo tiene bases conceptuales y además técnicas sólidas, que son las que ustedes ven en pantalla. En principio, para generar un mayor bienestar social, y eso ya lo vimos en la secuencia virtuosa de la generación de sinergias o complementariedades entre las inversiones. Es decir, a través del incentivo de sinergias o complementariedades entre las inversiones, nosotros vamos a finalmente lograr un mayor bienestar social. Ese es el objetivo. Y de hecho, el fin último, o por el que existe la inversión pública, es generar bienestar social. Por lo tanto, esta metodología, este proceso, esta estrategia, permite no solamente generar ese bienestar social, sino incrementarlo, generar un mayor bienestar social. ¿Para quién? Para la población a la que nosotros servimos. Además, para aprovechar economías de escala y reducir costos transaccionales. ¿Mediante qué cosa? Mediante la priorización de inversiones que intervienen un mayor ámbito geográfico. Es decir, vamos a ser más eficientes. Vamos a ahorrarle significativamente presupuesto al Estado si generamos este tipo de inversiones con mayor impacto territorial, que atiendan un mayor ámbito geográfico. ¿Qué más? Vamos a acelerar el cierre de brechas prioritarias y explotar las potencialidades económicas. ¿A través de qué? A través de la coordinación intergubernamental, es decir, de los 3 niveles de gobierno que están presentes en el territorio. Se determinan inversiones con mayor cantidad de sinergias y también de mayor impacto territorial, y eso como resultado va a acelerar el cierre de las brechas. Sin sinergias o complementariedades y si no se generan además inversiones con impacto territorial, vamos a tener una determinada contribución, ¿no?, al cierre de brechas. Pero si nosotros generamos la articulación territorial de las inversiones a través de sinergias o complementariedades e impacto territorial, vamos a acelerar el cierre de las brechas prioritarias. Por ejemplo, la brecha de porcentaje de población rural sin acceso al servicio de agua potable en mi departamento era, no sé, pues de 24%. Y se esperaba que el próximo año nosotros bajemos en, no sé, en 2 puntos porcentuales, ¿no? Es decir, bajemos a 22%. Pero proponiendo este tipo de proyectos que tienen sinergias o complementariedades, podríamos acelerar el cierre de la brecha, de tal forma que ya no sea disminuir en 2 puntos porcentuales, sino a lo mejor 3 o en 4 puntos porcentuales. Ese es el propósito, ¿no? Y además, explotar las potencialidades económicas, ¿no? Como han visto a través del ejemplo, esa coordinación, esa articulación territorial de las inversiones también permite explotar las potencialidades económicas. En cuarto lugar, para garantizar una estrategia conjunta de inversión pública, por intermedio de espacios que permitan la articulación y el consenso de los 3 niveles de gobierno en materia de formulación y evaluación, financiamiento, ejecución y finalmente el funcionamiento de las inversiones, es decir, todo lo que está relacionado con la operación y mantenimiento. A través de esa coordinación entre los 3 niveles de gobierno, se puede establecer cuál de las entidades y de qué nivel de gobierno tiene el mayor expertise en materia de formulación y evaluación. ¿Cuánto podrían aportar cada una de las entidades, ¿no?, municipalidad provincial, distrital, gobierno regional o sector, incluso, o sectores, para el financiamiento de esa inversión, que tiene las características de sinergias o complementariedades y de mayor impacto territorial? Asimismo, para el tema de ejecución, ¿cuál es la unidad ejecutora de inversiones que tiene el mayor expertise o la mayor capacidad o experiencia en la ejecución de este tipo de
inversiones. Y finalmente, a nivel de funcionamiento, ¿cómo vamos a hacer para operar y mantener de mejor forma esos activos generados a través de las inversiones? ¿No? Decantando ello en una mayor provisión del servicio público a la población. Ergo, mayor bienestar social. Y finalmente, para generar mayor desarrollo social y económico en el territorio. Para eso articulamos territorialmente las inversiones. Por intermedio de la identificación de las áreas específicas del territorio o subterritorios, donde existen pues las mayores brechas de infraestructura o de acceso a servicios, potencialidades económicas. Para eso estamos desarrollando este enfoque de articulación territorial de las inversiones. ¿De acuerdo? Yo creo que es importante que ustedes comprendan y hagan suyo además este propósito de articular territorialmente las inversiones. Como ven, el propósito no es solamente dar cumplimiento a una metodología o a una base legal, sino responden a una sólida base conceptual y técnica que tienen como propósito mejorar la calidad de vida de la población a la que nosotros atendemos y para la que nosotros como funcionarios y servidores públicos existimos. Ese es nuestro fin último, mejorar la calidad de vida de la población. En el caso de nuestro sistema administrativo, que es el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, a través de la inversión pública. Tenemos que orientar nuestras acciones en materia de inversión pública hacia el logro de esa mayor calidad de vida de la población. ¿De acuerdo? Entonces, yo los insto a que ustedes puedan revisar de forma más detallada el lineamiento metodológico que les vamos a remitir estos días. Asimismo, también tienen la presentación y el video, tanto de esta capacitación como de la capacitación de la anterior semana. Y si tuvieran alguna consulta o duda respecto a este proceso de programación multianual de inversiones con articulación territorial, también nosotros estaremos atendiendo sus consultas o dudas. Muchísimas gracias por su atención y su paciencia. Adelante, Vivian. Muchas gracias, estimado. Vamos a pasar entonces al bloque de absolución de consultas. No se olviden, estimados participantes, que pueden hacer sus consultas en el chat de esta sala. Primera pregunta, Manuel. ¿En la matriz se coloca nombre o la tipología? Adelante. Muy bien. Repíteme, por favor, la consulta, Vivian. Ya. ¿En la matriz se coloca el nombre o la tipología? Adelante. Gracias, Vivian. Es una pregunta interesante. Yo supongo que se están refiriendo al formato de articulación territorial, que recordemos no es una matriz. La matriz es la matriz para la identificación de sinergias o complementariedades, ¿de acuerdo? Y esa matriz nos permite identificar la cantidad total de sinergias o complementariedades para cada inversión, ¿de acuerdo? Entonces, en el formato de articulación territorial de inversiones, que es el formato ATI, es donde se registra para cada una de las inversiones, ¿no?, datos generales, como mencionaba, ¿no?, el tema del nombre, el código, el identificador de la tipología, el nombre de la tipología, la cantidad de sinergias o complementariedades, su categoría y el puntaje. Gracias, Vivian. Gracias, Manuel. Siguiente pregunta. En el reporte ATI están todas las inversiones que intervienen en el distrito, a pesar de que esa inversión no esté en el PMI de ese distrito. Adelante. Gracias, Vivian. Es una pregunta interesante también. Efectivamente, como lo señalaba hace un momento, en el reporte de articulación territorial de las inversiones o reporte AT,
solamente, ¿no?, en este reporte AT se van a encontrar las inversiones de todo mi distrito, independientemente de la cartera de inversiones en este caso, de la municipalidad distrital. Dicho de otra forma, si yo soy una municipalidad distrital y tengo mi cartera de inversiones como municipalidad distrital, al momento de yo ingresar al módulo de programación multianual de inversiones, voy a obtener el reporte de articulación territorial de las inversiones para todo mi distrito, que van a involucrar inversiones de otras municipalidades distritales que evidentemente no están registradas en mi cartera de inversiones distrital, inversiones también de otras municipalidades provinciales, inversiones del gobierno regional o incluso inversiones a nivel del sector que están presentes en el distrito, que tienen como área de influencia al distrito. Entonces, no se olviden de que el reporte de articulación territorial, ya sea distrital, provincial o departamental, involucra a todas las inversiones que están presentes en el territorio en el que yo tengo jurisdicción. Si yo soy la OPMI de una municipalidad distrital, me aparecerán todas las inversiones de mi distrito. Si yo soy la OPMI de una municipalidad provincial, me aparecerán todas las inversiones de mi provincia, independientemente de las que estén registradas en mi cartera de inversiones. Y finalmente, si yo soy la OPMI del gobierno regional, en el reporte de articulación territorial de inversiones, reporte AT, me aparecerán las inversiones que intervengan en todo mi departamento. ¿De acuerdo? Bien, adelante, Vivian. Muchas gracias, Manuel. Siguiente pregunta. Considerando que este mecanismo de articulación territorial apunta a inversiones de mediana y gran envergadura, ¿qué mecanismos de priorización de inversiones alternativo establecerá el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones para aquellas intervenciones que de alcance local distrital que demanda la población usuaria de servicio básico social, principalmente el área rural? Adelante, Manuel. Gracias, Vivian. Es una pregunta bastante larga y bastante compleja. Puede y debe darse respuesta. En el marco de la programación multianual de inversiones con articulación territorial, nosotros estamos generando una priorización a través de dos análisis, ¿no? El primero de estos análisis es las sinergias o complementariedades de las inversiones. Estas sinergias o complementariedades es independiente del tamaño de la inversión. Yo puedo tener una inversión pequeña, ¿no?, como municipalidad distrital o cuyo ámbito solamente es distrital, pero esta tipología de esta inversión de agua potable y saneamiento tiene relaciones de sinergias o complementariedades con otras inversiones, puede ser pequeñas, medianas o grandes, ya sea de mi propia cartera o incluso de las inversiones que están registradas en el reporte AT, que pueden corresponder a inversiones de otros niveles de gobierno o de otras entidades, ¿no? ¿A qué me refiero? En el marco del análisis de las sinergias o complementariedades, independientemente del tamaño de la inversión, supongamos que es una inversión pequeña, igual se va a generar una puntuación, ¿no? Porque esa inversión que estamos evaluando tiene el propósito de asociarse a una tipología o a varias tipologías que generen sinergias o complementariedades. ¿De acuerdo? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, en el marco de la evaluación del impacto territorial, efectivamente se brinda un mayor puntaje a aquellas inversiones que tengan un mayor alcance en términos de ámbito geográfico, llámese, por ejemplo, inversiones de alcance multidistrital o multiprovincial o multidepartamental, pero de todas formas, aquellas inversiones que tengan un alcance únicamente distrital igual tienen un puntaje.
Entonces, el propósito no es que estas inversiones, ¿no? De alcance distrital no tengan una prioridad, ¿no? Todo lo contrario, o sea, es revelar la prioridad. Pero en el marco de esa evaluación de la prioridad por impacto territorial o por ámbito geográfico, aquellas inversiones que atiendan a mayores ámbitos geográficos tendrán pues un mayor puntaje, ¿no? Sin que ello implique que la inversión que yo estoy evaluando, que tiene únicamente alcance distrital, no tenga ningún puntaje. Siempre va a tener un puntaje, siempre, ¿no? Retornemos, por favor, unas láminas atrás para poder evidenciar ello. A lo mejor el operador no pudo revisar esa información. Más atrás, por favor, es el instrumento número 4, me parece. Ahí está. A través de esta matriz para la evaluación del impacto territorial de las inversiones, ¿no? Si yo estoy evaluando una inversión y esta inversión tiene un alcance, por ejemplo, ¿no? Tiene un alcance multidistrital, es decir, que va a atender no solamente a un distrito, sino a más de un distrito, el puntaje que va a obtener esta inversión es de 2. Y por el contrario, si yo estoy evaluando una inversión que tiene un alcance multidepartamental, el puntaje será de 10. ¿Y qué es lo que pasa con las inversiones con alcance distrital? Efectivamente, no tienen un puntaje asociado, en este caso la evaluación en términos de puntaje es de 0. Pero el propósito aquí, ¿cuál es? ¿No? Como lo mencionábamos hace un momento, es incentivar la generación de inversiones que tengan esta característica de ampliar su impacto territorial, ¿no? De atender a la mayor cantidad de población, porque finalmente eso es. Cuando un proyecto de inversión o una inversión tiene un mayor impacto territorial en términos de ámbito geográfico, va a atender a mayor población. Ahora, ¿eso qué significa? Que yo como municipalidad distrital tengo que tener todos los recursos para ejecutar una inversión que tenga esta característica de multidistrital o de provincial, no. Podría ser que yo como unidad formuladora, ¿no? En coordinación, para eso están los talleres precisamente, en coordinación con la municipalidad provincial yo diga, mira, coordinemos, ¿no? Y lleguemos a un acuerdo, yo formulo el proyecto, pero la ejecución de esta inversión que va a tener alcance multidistrital o provincial estará a tu cargo. Y para el financiamiento, yo podría aportar, ¿no? Cofinanciando con X cantidad de presupuesto. Y tú como municipalidad provincial podrías aportar con X cantidad de presupuesto, ¿no? De tal forma que los espacios de coordinación, de articulación territorial de las inversiones permitan proponer ideas de inversión que no solamente se circunscriban a un alcance distrital. ¿Por qué? Porque el objetivo máximo es generar impacto territorial y atender a la mayor cantidad de población. Ese es el objetivo. Pero ello no implica de que yo como municipalidad distrital vaya a tener todos los recursos, porque evidentemente no es así. Existen varias municipalidades distritales que solamente tienen un presupuesto de gasto de capital o de gasto de inversión pública de alrededor de 4 millones en su PIA, en su presupuesto institucional de apertura. Por lo tanto, proponer o ejecutar inversiones que tengan la característica de multidistrital o multiprovincial, ¿no? Financieramente no les es posible. Para ello es importante apalancarse o generar esta coordinación, ¿no? Con otros niveles de gobierno, en este caso con la municipalidad provincial o con el gobierno regional, para generar este tipo de inversiones. Porque nuevamente la premisa o el objetivo principal de esto es atender a la mayor cantidad de población y generar un mayor bienestar social. Esa es la lógica que está detrás de proponer este tipo de inversiones con impacto territorial. De ningún modo significa que yo como municipalidad distrital, que tengo escasos recursos, tenga que hacerme cargo de la formulación y evaluación, ejecución y además funcionamiento de una inversión con alcance, por ejemplo, multiprovincial.
yo sola, ¿no? Como municipalidad distrital, ¿no? No, de ninguna forma. Lo que se está mencionando es que la municipalidad, en este caso yo como municipalidad distrital, pueda establecer las coordinaciones, ¿no? Con otras municipalidades y otros niveles de gobierno para poder, en principio, determinar quién se va a hacer cargo de la formulación y evaluación, cuál será la entidad idónea para la ejecución de este tipo de inversiones, qué entidad podría permitir además una óptima operación y mantenimiento de los activos generados de esa inversión, ¿no? Pero de ningún modo significa que yo como municipalidad distrital, ¿no? Vaya a hacerme cargo únicamente de la ejecución, formulación y evaluación, financiamiento y además el funcionamiento de esta inversión, ¿no? Precisamente el propósito de la articulación territorial es ese. Yo como municipalidad distrital coordino con otras municipalidades distritales, con la municipalidad provincial y finalmente también con el gobierno regional, ¿no? ¿A través de qué? A través de los espacios de coordinación en estos talleres, ¿no? No se olviden, por favor, de que, y con esto terminamos porque ya la hora nos ganó, no se olviden de que la articulación territorial de las inversiones tiene ese propósito, ¿no? Que mencionábamos al final de la capacitación, que es incrementar el bienestar social de la población. Ese es el propósito, ¿de acuerdo? Bien, yo les agradezco mucho por su participación. Adelante, Vivian. Muchas gracias, Manuel. Efectivamente, la hora nos ha ganado, ¿no? Hemos culminado con la ronda de preguntas. Agradecemos a nuestro expositor por habernos compartido el tema articulación territorial en la programación multianual de inversiones. Las preguntas que no fueron resueltas serán publicadas en la página web del MEF con sus respectivas respuestas en la sección Preguntas Frecuentes. En pantalla pueden verificar que en la página de la web del MEF, en la sección Inversión Pública, se ubica la subsección Capacitaciones Virtuales. En ella podrán encontrar los módulos Programación de Capacitaciones, Capacitaciones realizadas y recursos de aprendizaje, así como el cronograma de las capacitaciones que se realizan en el mes. Si tuvieses más consultas o dudas, puedes ingresar a los links de enlace que se muestran en pantalla. Consultas generales, preguntas frecuentes y asistencia técnica personalizada. Estimados y estimadas, manténganse muy atentos y contacta a los especialistas oficiales del MEF. No se dejen engañar. Los únicos canales de contacto que la DGPMI pone a su disposición es el directorio de la DGPMI y el directorio del ConectaMEF. Agradecemos a todas y todos los participantes su asistencia y damos por concluida esta capacitación. Muchas gracias, buenas tardes, hasta pronto.